Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Mateo 16, 24 al 26. Uno de los engaños más grandes dentro de la iglesia en estos últimos tiempos es el sistema de iglesia con propósito, un sistema totalmente antibíblico donde su fin es solamente alcanzar números y no crecimiento espiritual dentro de la iglesia. Lo que busca es traer un mensaje complaciente a las personas, un mensaje que no trae convicción de pecado. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería un siervo de Cristo. En otras palabras, lo que trae este sistema es otro evangelio. Como dice en Gálatas capítulo 1, verso 9, dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, o sea, sea maldito, maldito por las escrituras. Y vemos que este sistema, y vamos a ir analizando poco a poco, cómo este sistema trae otro evangelio completamente. Y esto trae consecuencias eternas porque alguien que hace que alguien crea que es convertido cuando realmente no lo es, que alguien hace creer que alguien que es del mundo se crea que es seguidor de Cristo cuando realmente no lo es. En otras palabras, crea cizaña, crea lo que la palabra llama cabritos y no realmente ovejas y seguidores de Cristo y seguidores de su evangelio. Uno de los iniciadores de este movimiento fue Robert Schuller y Peter Drucker, quien vieron cómo establecer los principios de un negocio, establecerlos hacia la iglesia para hacerla crecer en números. Y Rick Warren fue un discípulo de Robert Schuller, aunque él lo niega en varias ocasiones, pero es totalmente innegable, la evidencia habla por sí misma, de que Rick Warren era discípulo de Robert Schuller y seguía sus enseñanzas. Por supuesto, no voy a entrar en todos los detalles de la historia de este movimiento. Sí se puede, hay documentales en inglés que duran casi 3 horas y van detalle por detalle de este movimiento, pero sí vamos a notar lo peligroso de este movimiento. Rick Warren, en su libro Vida con propósito, en la página 50 vemos cómo empieza distorsionando el Evangelio. En la página 50 dice, segundo reciba a Jesús en su vida como Señor y Salvador. Esta es la presentación de Él como la presentación del Evangelio de Él. Dice, reciba su perdón por sus pecados, reciba su Espíritu que le dará poder para cumplir el propósito de su vida. La Biblia dice, el que acepta y confía en el Hijo entra a todos y a la vida completa y eterna. Donde quiera que esté leyendo esto, lo invito a que baje su cabeza y quietamente susurre la oración que cambiará su eternidad. Jesús, creo en ti y te recibo, hágalo. Primero que nada, la Biblia no dice en ningún lado que reciba a Jesucristo. Jesucristo empezó su ministerio diciendo arrepiéntanse porque el reino de Dios ha llegado. Y la Biblia enfatiza constantemente arrepentíos y creer. Y vemos aquí en la página 50 dice, si oró con sinceridad esta oración, felicidades, bienvenido a la familia de Dios. Ahora está listo para descubrir y empezar a vivir el propósito de Dios para su vida. Vemos esta distorsión tan y tan grande. La Biblia dice totalmente que sin arrepentimiento no hay salvación. No hay salvación de pecados. Y él remueve este proceso y lo cambia por aceptar a Cristo en su corazón. Y no es así. Realmente es cuando Cristo dice en los evangelios, arrepentíos y creed. No dice arrepentíos y recibidme. Aquí empieza una de las distorsiones más grandes de lo que es la presentación del evangelio de él. En Marcos 1, 14, 15
Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Lo que se ha encargado de hacer Rick Warren en este tipo de teología o de pensamiento es aguar el Evangelio, traer un mensaje suave del Evangelio. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Bien, la palabra que usa en el español que dice introducirán encubiertamente, lo que quiere decir, o sea, la palabra en griego que usa para describir eso es parasosusen. Parasosusen, la palabra lo que prácticamente describe es que mezclan la verdad con la mentira, que la mayoría de las cosas que pones son verdad, pero la mentira que te mezclan es lo suficientemente dañino para dañar toda la verdad. Bien, ¿cuál es el problema con esto? Es que no se predica el evangelio puro, el evangelio totalmente sin mancha. Se predica un evangelio, otro evangelio, como dice en Gálatas, y que ya lo hemos repasado, y que esto no lleva a la salvación, este evangelio no lleva a la salvación del alma eterna. Y esto es un problema porque crea falsos convertidos. Esto es uno de los engaños que Jesús nos advirtió en Mateo 24, que Jesús decía que nadie os engañe y que muchos vendrán en mi nombre. Bien, ¿qué es lo que pasa? Pues que crea muchos falsos convertidos. Eso es un problema muy grave hoy en día en lo que es la iglesia occidental. Otro problema muy grande que hay con Rick Warren en lo que es la profecía bíblica, él confunde en su libro de Vida con propósito y de una manera engañadora. Él dice que en la página 230 dice, el tiempo de Dios para la conclusión de la historia está conectado con la completación de nuestra comisión. Hoy en día hay un creciente interés en la segunda venida de Cristo y en el fin del mundo. ¿Cuándo ocurrirán? Inmediatamente antes que Jesús ascendiera al cielo, los discípulos le hicieron la misma pregunta y su respuesta fue muy reveladora. Él dijo, no es para ustedes saber los tiempos o las fechas que el Padre ha establecido en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y en los fines de la tierra. Esto es un error muy grande. Él está confundiendo Mateo 24 con Hechos capítulo 1. Lo que estaban preguntando los discípulos en Hechos capítulo 1, 1:6, era cuándo establecerá el reino, porque ellos estaban esperando un Mesías que estableciera el reino davídico, un Mesías que viniera con fuerza. Entonces Jesús le dice, no, ahí es que Jesús le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre ha puesto. Dice, pero recibirán poder, hablando del Espíritu Santo. Entonces él, cuando los discípulos le preguntaron por lo que eran los últimos tiempos, el fin de la era, que en Mateo 24, ahí Cristo empezó a decir, mire que nadie os engañe, porque se levantará nación contra nación, habrá guerra contra guerra, habrá guerra, eh, habrán terremotos en todas partes. Él agarra eso, con lo que Jesús dijo en Hechos capítulo 1, verso 6, como un pretexto para no estudiar lo que es el Apocalipsis, para no estudiar el fin de los tiempos, cuando, cuando es bien importante la profecía bíblica, la profecía es un tercio de la Biblia, y es muy importante que las estudiemos y miremos los tiempos. Obviamente no vamos a saber ni el día ni la hora, pero sí hay que saber los tiempos en los cuales vivimos. Rick Warren trata de desviar lo que es la profecía bíblica, y lo dice en la página 231. Dice, cuando los discípulos querían hablar sobre profecía,
Jesús dirigió rápidamente a la conversación al evangelismo, cuando eso no es verdad. El que conoce la palabra, que conoce Mateo 24, que conoce el libro de los Hechos, sabe que eso no es verdad. En este sistema hay muchos más detalles que se pueden mirar que no son bíblicos. Pero bien, ¿qué hacer si vemos que nuestra congregación, nuestra iglesia, se encuentra siguiendo este sistema? Primero que nada, ¿cómo identificarlo? Y segundo, qué es lo que tenemos que hacer para hacer lo que dicen las escrituras? ¿Cómo identificamos estas iglesias? Primero que nada, en los mensajes no se predica sobre el arrepentimiento, y si se predica es bien leve. No se habla de lo que es el arrepentirse, el vivir una vida de arrepentimiento. Cuando Jesús dijo en su palabra que arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed, tampoco se predica sobre el infierno. Cuando Jesús fue el personaje de la Biblia, ¿sabe?, que más habló sobre del infierno. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie perezca, que todos vengan al arrepentimiento. Estas son las dos primeras marcas. No se habla de profecía, no se estudia la profecía bíblica, no hay un conocimiento pleno de la palabra. En este tipo de iglesias mayormente no hay ancianos, es un modelo de negocio donde hay como un presidente y los demás son tipos súbditos. Entonces, ¿qué hacer cuando uno encuentra este tipo de problemas dentro de la congregación que uno está yendo? Lo primero que hay que hacer, como dice la palabra, es ir y confrontar, ir y confrontar con amor y llevarlos a la palabra y discutir con los líderes o con el líder que se encuentra en ese momento en lo que es esta congregación. Y si el líder no escucha, pues debería salir de ahí, debería moverte y buscar una iglesia lo más posible bíblica. No estamos buscando la iglesia perfecta, estamos buscando la iglesia bíblica, la iglesia que ame la verdad de nuestro Señor Jesucristo. Tampoco se enfatiza y se predica lo que es el pecado. El pecado se trata como que es un error y no es un problema grande. Cuando Romanos nos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, y debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Nosotros somos enemigos de Dios mientras nos mantengamos en pecado. En este tipo de iglesia se viene y se suaviza lo que es el pecado, como que son errores, meros errores, y no es un problema grande. Si te encuentras en este tipo de movimientos de iglesia, haz lo que la Biblia te dice primero, confrontar, y en caso de que no te escuchen, debes salir de ahí y buscar una congregación bíblica, que hoy en día están muy escasas, pero el Señor siempre tiene su remanente. El engaño dentro de la iglesia va a seguir creciendo. Pero lo bueno es que el Señor viene a juzgar. Lo que tenemos que nosotros orar, que Él nos mantenga fieles a Él y a su palabra, que nosotros no caigamos en ese engaño y engañar a otros en este movimiento. Y tenemos que tener la esperanza, tenemos que seguir predicando el Evangelio y seguir estudiando las Escrituras, que es muy importante en estos tiempos. Bueno, esto es uno de los muchos engaños que hay dentro de la iglesia, uno de los más grandes que se encuentra, especialmente en los Estados Unidos. Y espero que esto le pueda servir como una guía. Hay muchos más detalles de este movimiento que se pueden seguir estudiando, pero que esto le pueda servir un tipo de guía para que no seamos engañados tan fácilmente. Que busquemos las palabras, escudriñemos la palabra, porque es el Espíritu Santo que nos lleva a toda la verdad. Espero que les haya gustado este video, y si les gustó, pues dale un like y suscríbete al canal, que eso ayuda bastante. Que el Señor los bendiga y Maranata.